Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a terminar el examen de EBAU que estábamos haciendo hasta el momento. Recordad que estábamos trabajando con la convocatoria ordinaria del 2023 en Aragón, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En este caso haremos el ejercicio número 6. Como siempre, antes de comenzar, me gusta recordaros, para todos aquellos que tengáis más dificultades y queréis tratarlas de manera personalizada, tenemos a vuestra disposición nuestro servicio de clases particulares. En ellas os podemos ayudar a resolver cualquier duda, tanto respecto a la teoría como a los problemas de la materia. Así que para todos aquellos que podéis estar interesados, os dejamos nuestro correo en la descripción para que nos mandéis cualquier mensaje con las dudas que tengáis. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el ejercicio número 6, que tenemos por aquí el enunciado. Y nos dice lo siguiente: se sabe que el tiempo dedicado semanalmente a las tareas del hogar se distribuye según una normal con desviación típica de 2 horas. Es decir, que ya sabemos que sigma será igual a 2 horas. ¿De acuerdo? Y ahora nos dicen, para una muestra aleatoria de 64 hogares, es decir, en el caso A, para n igual a 64, el tiempo medio semanal dedicado a las tareas del hogar es de 10 horas. Es decir, que en este caso, mu, que es la media, son 10 horas. Y ahora me dicen, determina un intervalo de confianza al 95% para la media de horas dedicadas semanalmente a las tareas del hogar. Es decir, que en este caso la confianza será ese 95%. Bueno, entonces, lo primero que necesitamos para calcular el intervalo de confianza es la amplitud del intervalo, porque ya sabemos que el intervalo va a ser, como siempre, el intervalo será la media menos la amplitud hasta la media más la amplitud. Es decir, de qué punto a qué punto tengo que trasladarme desde la media para tener dentro de ese espacio el 95% de los resultados. ¿De acuerdo? Y esa media, esa amplitud, ¿cómo la calculo? Pues recordamos que la amplitud era la probabilidad de alfa medios por la desviación entre el número de resultados encuestados dentro de una raíz. ¿Pero qué es lo que nos falta? Pues nos falta la probabilidad de alfa medios, porque tanto n como sigma lo tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es cuánto vale alfa medios, ¿vale? Porque si recordáis, aquí lo que teníamos era básicamente que la confianza era 1 menos alfa, perdón, 1 menos alfa era esa confianza del 95%, o lo que es lo mismo, del 0,95. Por tanto, tendremos que alfa será 0,05, pues que restar esto. Por lo tanto, alfa medios será la mitad de 0,05, es decir, 0,025. Y por lo tanto, 1 menos alfa medios será en este caso 0,975. ¿De acuerdo? Por tanto, yo ya he calculado cuánto será ese z de alfa medios. ¿De acuerdo? Por tanto, z, en este caso, tendré que buscar, esta será la probabilidad, esta es la probabilidad de, en este caso, z de alfa medios, que será 0,975. Por tanto, lo que tendré que hacer será ir a la tabla y ver para qué valor de z se cumple esta probabilidad. Por tanto, vengo aquí a la tabla y voy a buscar el 0,975, que lo tendré concretamente aquí abajo. 0,9, perdón, esto es 0,9975. Tengo que buscar 975, lo más aproximado posible. Lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Tenemos que esto es 0,975 y el valor que estoy buscando de esa z será 1,9 y aquí arriba 0,06, es decir, 1,96. Por tanto, yo ya sé que con esta probabilidad z de alfa medios será 1,96. Por tanto, ahora ya puedo calcular la amplitud del intervalo. Es decir, la amplitud del intervalo será en este caso 1,96 por sigma, que son 2, entre la raíz de n, que es la raíz de 64. Es decir, 1,96 por 2 entre 8, y esto será 1,96 por 2 entre 8, 0,49. Esta será nuestra amplitud. ¿De acuerdo? Pero a mí en mi ejercicio no me piden que calcule la amplitud, sino que me piden que determine el intervalo. Por lo tanto, ahora tendré que simplemente despejar aquí arriba. Es decir, mu menos la amplitud será 10 menos 0,49, es decir, 9,51. Y mu más la amplitud será
10 más 0,49, es decir, 10,49. Por tanto, borro esto por aquí, en el intervalo, que lo tendremos aquí, igual a 9,51, 10,49, para 64 familias encuestadas con una media de 10 y una confianza del 95%, significará que si yo cojo aleatoriamente una familia de todas las que tengo, en este caso, la probabilidad de que el tiempo que utilicen esté entre estos dos valores es de un 95%. ¿De acuerdo? Ese es el significado de lo que tenemos aquí. O lo que sería lo mismo, que el 95% de las familias utilizan un tiempo que está dentro de este intervalo. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar todo esto por aquí. Voy a dejar aquí arriba lo que después quizá utilicemos. Las probabilidades estas también las voy a mantener porque quizá las utilicemos después. Y esto lo voy a borrar. Bueno, a ver. Vamos con el segundo apartado, que nos dice lo siguiente. Tenemos por aquí, determine el tamaño muestral mínimo necesario, es decir, calcule cuánto vale n, para que el error que se cometa al estimar la media de la población por un intervalo de confianza sea, como máximo, 0,75 horas. Es decir, en este caso me están diciendo que la amplitud del intervalo sea como máximo 0,75 horas. Recordad que cuanto más grande es el número de familias, más pequeño es el error o más pequeña es la amplitud. Error y amplitud dentro del intervalo son lo mismo, ¿vale? Por tanto, si yo quiero disminuir el error, porque el error tiene que ser como máximo un valor, por tanto tiene que estar de ahí para abajo, tendré que coger el número de familias más grande, ¿de acuerdo? Esto lo veremos después porque habrá que aproximar y habrá que aproximar hacia la alza, ¿vale? A ver qué más datos nos dan. Nos dicen que tengamos ese nivel de confianza del 95%, que esto nos viene muy bien, es decir, que 1 menos alfa sea ese 0,95. ¿Por qué me viene muy bien? Porque yo ya tengo calculada esta probabilidad, no hace falta que la vuelva a calcular, ¿de acuerdo? Y además sigma, como no nos dicen nada, pues sigma suponemos que será de nuevo 2. Por tanto, voy a aplicar la expresión de la amplitud, pero al revés, es decir, de aquí voy a despejar n. Por tanto, me quedará que la raíz de n será z de alfa medios por sigma entre a y por lo tanto n será en este caso pues z de alfa medios por sigma entre a todo al cuadrado. Y ahora simplemente sustituyo lo que ya tengo, porque el z de alfa medios ya lo conozco, lo tengo aquí arriba. ¿Y por qué me sirve el mismo de antes? Porque me piden el mismo nivel de confianza. Si me pidiesen otro nivel de confianza, tendría que volver a calcular cuánto vale 1 menos alfa medios y por lo tanto determinar en ese caso cuánta sería la probabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por aquí sustituimos 1,96 por 2 entre, en este caso, la amplitud, que tiene que ser como máximo 0,75 y todo lo elevamos al cuadrado. Y esto nos quedará 1,96 por 2 entre 0,75 y todo esto elevado al cuadrado nos da 27,32 familias. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí tenemos lo que decíamos antes. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo tener 27,32 familias. O tengo 27 o tengo 28. Y la pregunta es, ¿trunco y me quedo con el 27 o me voy para arriba y cojo 28? Pues la respuesta es sencilla. Como el error es inversamente proporcional al número de familias, cuantas más familias tenga, menos error tendré. Por lo tanto, como tengo que tener un error como máximo de 0,75, si yo truncara para abajo, el error sería un poquito más grande que 0,75. Por lo tanto, tendré que cortar para arriba. Es decir, tendré que aumentar las familias de 27 a 28 para que de esa manera el error sea un pelín más pequeño que 0,75, que es lo que me están pidiendo. Por tanto, esto diremos que es aproximadamente igual a 28 familias. ¿De acuerdo? Ese es el motivo por el que tenemos que aproximar hacia arriba y no truncar hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora nos vamos con el último apartado que nos dice lo siguiente. A partir de una muestra de 81 hogares, es decir, para n igual a 81, se ha obtenido el siguiente intervalo de confianza, 9,8444, 10,7555. Es decir, que el intervalo es 9,8444 hasta
10,7555. Si no me he equivocado, lo he copiado bien. 9,844, 10,555 para la media de la población. Determina el nivel de confianza con el que se ha construido dicho intervalo. Es decir, como aquí no nos dicen nada, volvemos a suponer que sigma es igual a 2, pero de este dato del intervalo podemos sacar muchísima información. Recordad que el intervalo, si yo lo pongo tal que así, aquí caería la media, aquí caería la media más la amplitud y aquí caería la media menos la amplitud. ¿Qué es lo bueno? Que este dato nos lo dan, porque este dato de aquí es 9,8444, porque es el extremo del intervalo, y este dato de aquí, 10,7555, también me lo dan, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí puedo plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde puedo decir que mu menos la amplitud es 9,8444 y mu más la amplitud es 10,7555. O directamente podíais decir que la media entre estos dos valores será 10,7555 más 9,8444, todo entre 2, y eso os daría la media. Y después la distancia de la media hasta un lado y la distancia hasta el otro la podéis calcular. Es exactamente lo mismo. Podéis hacerlo como queráis. Pero ¿qué ocurre? Que este sistema se resuelve muy fácil, porque yo aquí sumo y me queda 2 mu igual a 9,8444 más 10,7555, que me da 20,5999. Por tanto, mu será 20,5999 entre 2, que esto es más o menos, entre 2, sería 10,29995. Esto sería la media, ¿vale? Al final estáis haciendo exactamente lo mismo que de la otra manera, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que haría yo? Pues, por ejemplo, aquí arriba podemos sustituir y podemos decir que este valor menos 9,8444 será ese, es decir, la amplitud será 0,45555, ¿de acuerdo? Esta será la amplitud. Por tanto, para nuestro intervalo, mu será igual a 10,29995 y la amplitud será 0,45555. ¿Vale? Ponemos todos los decimales por aquello de ser totalmente estrictos, pero bueno, llegará un momento donde tendremos que redondear, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, ahora tenemos que plantear el problema al revés. Yo ahora ya tengo la amplitud, tengo la media, que realmente ahora ya no la necesito, pero la tengo, y tengo que plantear el problema al revés. Es decir, igual que veíamos antes que la amplitud era igual a ese z de alfa medios por sigma entre raíz de n, ahora ¿qué es lo que tendré que calcular? Tendré que calcular ese z de alfa medios para calcular cuánto será la confianza, ¿de acuerdo? Porque en el momento en el que calcule z de alfa medios, podré saber lo que vale la probabilidad de precisamente z de alfa medios, que eso será igual a 1 menos alfa medios, y de aquí podré sacar cuánto vale 1 menos alfa, que es ese intervalo de confianza que yo estoy buscando, ¿de acuerdo? Por tanto, de aquí despejo z de alfa medios, que en este caso será a por la raíz de n dividido entre sigma, a lo tengo que es 0,45555 multiplicado por la raíz de 81, que sería 9, lo voy a poner tal cual, entre 2. Y esto sería 0,45555 multiplicado por 9 entre 2, y esto nos da, voy a aproximar ya, porque luego lo voy a tener que hacer de todas maneras, 2,05. ¿De acuerdo? Esto, repito, es de manera más o menos aproximada. ¿Vale? Nos daría 2,049975, pero bueno, esto es simplemente lo que vamos a tener que buscar en la tabla. Ese 2,05, z de alfa medios. Por tanto, ahora voy a la tabla y buscaré la probabilidad de z de alfa medios. Y esto será, vengo aquí a la tabla, busco ese 2,05, el 2,0 lo tengo aquí, y el 2,05 me caerá justamente en este valor, 0,9798. Es decir, que la probabilidad en este caso será 0,9798, y esto recordáis perfectamente que es igual a 1 menos alfa medios. Por tanto, de aquí ya puedo despejar que alfa medios será 1 menos la probabilidad, es decir, 1 menos 0,9798. Esto es 0,0202, por tanto, alfa será
el doble de esto, es decir, 0,0404, y 1 menos alfa, que es el intervalo de confianza que trabajábamos aquí arriba, será básicamente 1 menos esto, es decir, 1 menos 0,0404, que es 0,9596, o lo que será lo mismo, un 95,96% de confianza. ¿De acuerdo? Es decir, que para estos valores, para n igual a 81 y este intervalo con esta desviación, si yo cojo un valor aleatorio dentro de este intervalo, mejor dicho, de todos los casos que tengo, la probabilidad de que esté dentro de este intervalo será del 95,96%, porque estoy buscando esa confianza, que recordad que la confianza siempre se mide como 1 menos alfa. ¿Habéis visto, chicos, que este problema, para ser un problema de dispersiones, es bastante completo, porque nos piden trabajar con diferentes valores, tanto con el cálculo de la propia amplitud para el intervalo, tanto con el cálculo de la población y el cálculo de la confianza en este caso? Pero aún así, veis que simplemente lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo poco a poco los términos, saber perfectamente qué significa cada uno de ellos y a raíz de eso aplicar las operaciones que sabemos simplemente sabiendo esta fórmula de aquí. Esta fórmula es la única que tenéis que aprenderos de memoria, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Lo demás es únicamente razonar y ver todo lo que tenemos. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.